La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, 2 minutos. Hola, muy buenos días y bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo está, Rosa María? Bueno, muy buenos días. Acá nos estamos riendo de que el asunto del censo se está volviendo cada vez más caótico. Yo espero de que de aquí al domingo, dado que los peruanos somos así de última hora, de último minuto, resuelvan los problemas, pero hoy día no están resueltos. No están resueltos que ayer un ciudadano ha interpuesto una acción de amparo. Y con toda razón, porque el Estado decidió violar un sinnúmero de derechos constitucionales, ¿no es cierto?, sin dar más explicación. Voy a volverlo a explicar para que quede bien claro. Nadie se opone al censo. Los censos tienen que hacerse cada 10 años, pero dependen de la buena voluntad y disposición de la gente. No se puede amenazar, no se puede imponer. Una orden de inamovilidad, como dice el decreto supremo que publicó el PCM, es un saludo a la bandera, porque a mí nadie me puede obligar a no moverme, salvo que haya estado de emergencia y haya toque de queda. Pero como no se ha decretado el estado de emergencia, a mí las infografías y los funcionarios del INEI no me pueden amenazar con detención, porque esa detención es arbitraria. Hoy la portada de La República dice: orden de inamovilidad el domingo 22 será estricta. Los ciudadanos deben permanecer en sus casas a la espera del emperador. Hay orden de detención para quien se resista a acatar la medida. ¿Quién ha dado esa orden de detención? Tan mal hecho está que la famosa infografía de la página web de el INEI que circulaba en redes ayer, en la noche el INEI ha tenido que decir que es información no oficial. O sea, es información falsa, pues, porque nadie te puede detener. Y nadie te puede detener por la que la Constitución te respeta tu libertad a transitar por el territorio nacional. O sea, yo no estoy inventando nada. Las excepciones a la libertad de tránsito están explícitamente señaladas en la Constitución. A ver, artículo 2, inciso 11. Toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o para aplicación de la ley de extranjería. Y obviamente más adelante en la Constitución por el régimen de excepción. ¿No es cierto? Que solamente hay dos: el estado de emergencia y el estado de sitio. No hay otras limitaciones, a la libertad de tránsito. Toda la gente que tiene que viajar el domingo, ayer llenaba las redes preguntando ¿qué hago? Entonces había un grupo de gente bondadosa que decía: empadrónate. ¿A dónde? En tu municipalidad. Y no ha faltado gente que me ha dicho que ha ido a su respectiva municipalidad a preguntar el hecho material, él no ha mandado el INEI. Luego el INEI ha dicho que hay que empadronarse en tu oficina local de INEI, la más cercana a tu casa. ¿Ok? Pero ahí tampoco ha llegado el material para empadronarte antes. ¿Ya? Luego, hay que decirlo, el plazo estaba vencido, porque la resolución del INEI para empadronarte antes la sacaron el día del partido Perú-Colombia y vencía el día siguiente. Duraba 24 horas. O sea, nadie le hizo caso al asunto. Porque nadie la vio, y ellos tampoco dijeron. Entonces, anoche han sacado una nota censal que han pasado por, y la tengo, por correo electrónico: señor empleador, ¿no? Y tienes que tener más de 20 trabajadores para pedir que presencien a tus trabajadores, y el censo presensal va a ser del 16 al 20. Ejemplo, piensen ustedes en una gran compañía minera, en un asentamiento minero inmenso, que tenga, pues, no sé, un turno de 8 a 5 de 2.000 personas. Yo estaba en Las Bambas, ellos tienen 8.000 personas en total, los turnos son más o menos 2.500 personas, pero entrar y salir al Cusco, por ejemplo, te demora 8 horas. Claro. Entonces tienes que quedar ahí. ¿Ya? ¿Que van a presensar a los 8.000? No entiendo. Acá es al revés. Acá Abel trabaja los domingos. Abel es periodista. Abel es nuestro director periodístico. Abel se quiere presensar. Pero acá no hay más de 20, pues. Salvo que contemos a todos los padres, ¿no? Pero no creo. Abel se quiere presensar. No sabe a dónde, no le han dicho nada, no tiene idea. Así, el domingo se mete acá al convento y vive acá con los curas. Nos censarán en calidad de religioso, pues. No sé qué va a tener que decir. De verdad. Es que es imposible.
impresionante la manera en la cual han manejado. Censos se han hecho en el Perú muchísimos y yo nunca he visto tantos problemas. Pero ese no es el único artículo que viola el censo, pues, porque la otra cosa es que han dicho que es obligatorio contestar las preguntas. Y eso no es verdad. Y que tienes que hacer pasar al censador a tu casa. Eso tampoco es verdad. Artículo 2, inciso 9. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él, efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita, sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. ¿Dónde está el censo acá? Nadie puede ingresar sin mi permiso. Si a mí me da la gana de atender al censador en la puerta, lo atiendo en la puerta. Porque no me da la gana que entren a mi casa, pues. No confío en el censador, no lo conozco, no sé cuáles son sus credenciales. No quiero, pues. Entonces no me provoca parar, le contesto las 47 preguntas en la puerta de mi casa por un tiempo que entrar. Y finalmente, y esta creo que es grave, y se nos había pasado ayer, que es el motivo de la acción de amparo, toda persona tiene derecho, artículo 2, inciso 18 de la Constitución, a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como a guardar el secreto profesional. Entonces, cuando te preguntan religión y no te da la gana de contestar, no contestas, pues. No contestas. Porque es una convicción personal. No me da la gana. Yo no tengo por qué discutir con usted. No quiero. Entonces, ahí tienen otra forma por la cual se le tiene que pedir a la gente que por favor lo diga. ¿Ok? Y además hay una cosa que es elemental. Artículo 2, inciso 24, que es uno muy grande, que es: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe. No hay una sola norma legal que prohíba el libre tránsito el día domingo. O sea, esas detenciones, ese llevarte a la comisaría, aunque no estés en un calabozo ni nada, no se puede. Es ilegal. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. ¿Qué ley me manda a quedarme de 8 a 5? Dicen, la ley dice, habrá inamovilidad. Eso es quedarme inmóvil. Yo me puedo quedar inmóvil en una plaza pública, me puedo quedar inmóvil donde me dé la gana. Y además, ¿con qué derecho? ¿Por decreto supremo me vas a quitar a mí mi derecho constitucional? Me puedes pedir por favor. Y yo te puedo decir, sí, por supuesto, encantado de colaborar. Pero como te estoy haciendo el favor, no me puedes llevar detenido, pues. Es voluntario. El censo, por definición, es voluntario. Y hay un montón de gente que no cree que tiene derechos, ¿ah? Un montón. ¿Qué te cuesta? Pues no seas malita. La pasas bien con tu familia. Pero nadie está diciendo que no. Lo que no pueden es amenazarme con detenerme. Lo que no pueden es crear una situación de pánico con toda la gente que viaja el domingo, ¿no es cierto?, que la van a detener yendo al aeropuerto. Lo que no pueden es decirle a la gente que no va a haber taxis, lo cual es mentira. Va a haber buses, va a haber taxis, va a haber todo. O sea, tendría que haber. Pero si salen funcionarios del INEI diciendo las barbaridades que han estado diciendo, generan pues el caos. Y se hacen infografías como la que ahora es información no oficial, y dice bien clarito, dice, si no respondes, o sea, si no acatas las normas, recibirás multas, serás detenido y llevado a la comisaría donde serás censado. Eso dice la infografía del INEI. Como dice, ahora se legisla por infografía, pues, ¿no? Antes se legislaba por norma legal. Y si un decreto supremo es antagónico a la Constitución, prima la Constitución, pues eso lo sabe hasta un chico de primer año de Derecho. ¿Quién tendría que responder ante esto? Bueno, ya se presentó una acción de amparo. ¿Ante el tribunal? Ante primera instancia. En primera instancia. Van a pedir una medida cautelar. Seguramente. Por la cual no te pueden obligar a decirte qué religión eres. De ninguna manera. Obligar no. Sí puedes solicitar que den la información si la persona buenamente quiera, pero la persona no puede ser obligada. Y la segunda es que en el caso concreto de que una persona la detengan el día domingo, inmediatamente un habeas corpus. Por detención arbitraria con responsabilidad de los funcionarios que han dado esa orden verbal. Y eso incluye a los señores del INEI, por supuesto, desde el jefe del INEI hasta todos los que han participado en esta ilegalidad. A mí no me pueden detener. Eso es una falta de respeto absoluto a los derechos fundamentales. Muy mal enfocado este censo. Como reitero, no es la primera vez que se hace un censo en el Perú.
pero es la primera vez que se le dice a los ciudadanos que son niñitos de primaria y que hay que asustarlos con el castigo para que respondan voluntariamente. Entonces uno puede responder con toda buena voluntad, pero lo que no pueden es imponerte una arbitrariedad ni una inconstitucionalidad. Y a mucha gente le parecerá que lo que digo es poca cosa, pero ¿por qué hacen tanto lío? Porque ahora te quitan este derecho y mañana te quitan otro, y utilizarán esto como precedente, porque así es la conculcación de los derechos. Ay, pero si no dijeron nada con el censo. Entonces hay que decir, porque lo que están haciendo está mal, está muy mal. Y hay que decir una cosa, que en el decreto supremo que regula el censo, que es decreto supremo, que no es ley, es una norma de inferior jerarquía a la ley y a la Constitución, se dice que si das información falsa, te multan. Esa es la única multa que prevén. Entonces, si yo digo que soy católica y en realidad soy cristiana, ¿me van a multar? Cristiana evangélica, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y quién va a verificar cuál es mi verdadera convicción religiosa? Pero eso me parece muy bien. Este ciudadano que ha planteado la acción de amparo es un ciudadano belga, nacionalizado peruano, que está espantado. Oye, me dicen que se ha ido la señal de Sodomco. ¿Tenemos problemas con la señal, Eduardo? Sí, tenemos un inconveniente técnico aquí en la base de la radio que tiene que ver con el streaming del proveedor, del tercer proveedor de internet. Vamos a solucionarlo, están trabajando en eso en estos momentos. Sí, Eduardo está subiendo la antena ahorita y va a enchufar un cable con el otro y regresamos. Pero vamos a la pausa para que no continúe yo despotricando y poniéndome de mal humor, para que me calme, y vamos a hablar también de la salida de la cárcel de Marta Huatay. Va a estar con nosotros Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo, y vamos a hablar de quién es Marta Huatay, porque la gente joven tiene que saber y por lo menos recordar qué hizo, y luego qué medidas pueden tomarse dentro de la discreción, ¿no es cierto?, que exige las acciones de inteligencia. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Hay inquietudes en redes sociales, Rosa María, hay quienes dicen que nadie se puede morir entre el viernes y el sábado, por ejemplo. No te pueden enterrar el domingo, piña, no te pueden enterrar el domingo, porque en teoría, según las amenazas del INEI, se llevan preso a todo el cortejo. Todos, tus parientes, todos a la misma comisaría, a llorar el velorio ahí. Claro, como Corea del Norte, todos lloran. Es que así es cuando haces una estupidez, ¿se dan cuenta? Tú puedes esperar a que las personas estén censadas, ¿no es cierto? Y hacer los acomodos necesarios para que puedas hacer el entierro pues a las 4 de la tarde, no hay ningún problema. No se puede, es inflexible, drástico, absoluto y total, ¿no? Lo de las multas me parece una barbaridad, porque además se presta a la absoluta arbitrariedad, ¿no es cierto? Claro. El Estado la pone multa por cualquier cosa. Tú le das ese poder al INEI, olvídense, ¿no es cierto? Bueno, acá me están diciendo que en Chorrillos sí se escucha bien Radio Santa Rosa por FM. Muchísimas gracias a los que nos están avisando, y con eso estamos ordenándonos acá en la casa. Esperamos que todo salga bien, esperemos unos minutos para que todo termine de arreglarse. Pero bueno, como ven, el censo plantea muchos problemas, muchas dudas, y esperemos que se resuelvan hoy. Y hay otro término que me hizo recordar épocas pasadísimas, Rosa María, que aquellas personas que se censaban antes en las jurisdicciones que les correspondía obtenían un salvoconducto para poder movilizarse. Claro. Eso me hacía acordar al toque de queda. Bueno, que era un salvoconducto también. Claro. Exactamente. Bueno, tengo que comentar la entrevista más cómica que he escuchado en la mañana. Venía para acá y venía escuchando a Pati del Río, que siempre escucho, que es mi amiga, y me hacía una gracia porque entrevistaba a Becerril. El congresista Becerril solo, como dicen, solo caía en contradicciones, porque primero le decía a Patricia del Río que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no estaba ni investigado, ¿cómo era? No era ni testigo ni investigado, que era un invitado. Entonces ella le leía el artículo de la Constitución que dice que el presidente solamente puede ser acusado y por tanto investigado por determinados hechos. No, él no está investigado, pero luego dice, todos los investigados tienen que asistir a las comisiones. Entonces dice, Pati, ¿no me ha dicho que no es investigado? Entonces si no es investigado no tiene por qué asistir. ¿O sí? No tiene, pues. A ver, ¿acaso la comisión Lavallato puede citar de grado o fuerza al presidente de la República?
¿Puede citarlo de grado o fuerza? Quiere decir que o va porque quiere o va porque lo llevan enmarrocado. Ya, ¿puede hacer eso? O sea, ¿pueden llevarlo enmarrocado? No pueden, pues. No pueden, pues. No lo pueden citar de grado o fuerza. ¿Por qué? Porque es el presidente de la República. Y mientras sea presidente, no lo pueden llevar. Lo van a acusar constitucionalmente por desacato a la Constitución. Bueno, que les den unas clases de derecho constitucional primero y no sean tan burros, ¿no? Obviamente, como tienen los votos, mejor váquenlo, pues. ¿Ya? O sea, si quieren hacer eso, mejor váquenlo. Pero él no tiene por qué ir y yo cada día me reafirmo más en que no debe ir. Es más, ninguna persona debería ir a una comisión donde tú sabes de antemano que te van a insultar y que a la lideresa la van a tratar con tanta condescendencia. Pero si te van a insultar, tú no vas. Tú no vas. ¿Para qué vas a ir? La única vez que yo siempre lo cuento, que me han citado a una comisión investigadora del Congreso, perfecto, le dije, me llevan enmarrocada. Y yo entraré gritando, viva la libertad de expresión. Y no se trata de eso. Llévenme enmarrocada, pues. A ver que lo lleven al marrocado al presidente de la República, ahí ya no, pues no, ya no. Entonces, en fin, pobre señor, me dice, me compré unos pasajes a Piura, el vuelo sale a las 6 a.m., llegando me detendrán. Según el INEI ayer, sí. Según el INEI anoche, ya no. Ya no, ese infograma te voy a enseñar el infograma, es increíble. Sí, lo he visto, la infografía es en realidad es información no oficial. Es por lo que el propio jefe del INEI ha tenido que desmentir durante toda la mañana lo que en ese infograma decía. Al final, y lo que él mismo ha dicho. Ya, de acuerdo, pero al final todo quedó más confuso. Así es, ¿no? Lo que él mismo ha dicho una y otra vez. No puedes salir de tu casa, te van a llevar detenido, si no acatas recibirás, es así, si no acatas la orden recibirás multas, serás detenido y censado en la comisaría. Y ahora esa es información no oficial. Acá tengo el infograma delante mío. Bien claro, si no acatas la orden recibirás multa, serás detenido y censado en la comisaría. Lean lo que dice orden de inamovilidad y en la parte de abajo en rojo dice eso. Y esto es la página web del INEI. Y ahora dicen información no oficial. ¿Y saben lo que dice arriba? En Twitter. ¿En vista de que está circulando información inexacta? INEI recuerda que la información sobre censos se brinda solo por vías oficiales. O sea, el presidente de la institución no es una vía oficial. ¿Por qué ha dicho esto? Él lo ha dicho. Y sus subordinados también lo han dicho. En cuanto foro ha habido las últimas 48 horas. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Ya? Ahora, como dicen, anoche, tarde, dije, yo creo que he logrado que el INEI deje de amenazar. Entonces mi labor educativa continúa hoy porque tampoco puede ser que la gente no sepa que tiene derechos. Eso me parece increíble. Y que renuncie a sus derechos constitucionales como si nada. Entonces, lo que tienen que decirle rápidamente en esa acción de amparo, si responden una cautelar, es que nadie puede ser obligado a decir cuál es su religión. Obligado no. Obligado no. Voluntariamente lo que quieran, pero obligado no. Y ese es el cambio de actitud que tiene que tener el censista, ¿no es cierto?, respecto a ¿ves? Miren, el alcalde Castañeda más floco confirmó que no hay servicio metropolitano por el estado de inamovilidad. Claro, pues. Obviamente no les van a pagar a los choferes de Metropolitano su día, ¿no es cierto? Y tú tira pata nomás. Mira cómo se ríe todo, de verdad, pues, porque se ahorran un día de trabajo. Mira la cara de tristeza esta. Sí, no, comienza a caminar, mamita, porque no vas a llegar. Comienza a caminar porque no vas a llegar. ¿Ya? No, pues. Miren, mañana, miércoles, tenemos una programación especial porque el Señor de los Milagros pasa delante, ¿no es cierto?, de acá de Santo Domingo. Y todos los años pasa adelante Santo Domingo el 18. Y está todo tan organizado que no hay ningún problema, no hay ninguna orden de inamovilidad. Y es una procesión que puede llegar a tener 1 millón de personas en la calle. ¿Ok? Entonces, ¿cuál orden de inamovilidad? No se necesita amenazar a las personas, decirle que no puede hacer lo que siempre hace, si es que no tienes el poder realmente de persuasión. O sea, ¿qué pasó con la capacidad de persuasión? La gente quiere colaborar con el censo, por supuesto, pero no quiere ser detenida ni multada. Nunca han habido detenciones ni multas. Eso es un abuso. ¿Ya? Y 2, los servicios que se tienen que prestar de manera continua nunca han sido interrumpidos. O sea, nunca. Y menos con un precenso que obviamente han debido hacer en los últimos 15, 20 días, un mes, y no en los últimos 4 días, pues. ¿En los últimos 4 días qué vamos a hacer?
Y lo que yo te decía ayer, todos los problemas prácticos, ¿qué? No va a haber guardianes en ningún sitio, vigilancia cero, pues todos se tienen que ir a su casa a dormir. Claro. Nadie se puede accidentar. Nadie se puede accidentar, nadie, nada. No, es bien, como dice, bien tonto, ¿no? ¿Qué puedo presentar si me quieren detener? ¿Tiene que gritar? ¿O qué puedo decir si voy a ver a mi madre, que es una persona de tercera edad? Usted grita así, habeas corpus, basta decirlo verbalmente. Son como las palabras mágicas en el derecho. Habeas corpus. ¿Ya? Usted dice eso y nadie lo puede tocar, tiene que traer un juez. Y el juez tiene que establecer si usted ha sido detenido arbitrariamente o no. Y si usted ha sido detenido arbitrariamente, lo tiene que poner de libertad de inmediato. Y usted puede, y de oficio debería haber una acción contra el funcionario que ha ordenado una detención arbitraria. ¿Ok? ¿Qué sería el jefe del INEI? Que sería el jefe del INEI y sus subordinados, el que corresponde. Me dicen que Radio Santa Rosa no se puede escuchar por internet en este momento. Sí, Nos están escuchando en AM, FM y en la red nacional. Pero nos pueden escuchar por la red nacional, ¿sí? En Facebook, por Facebook Live. Por Facebook Live. En breves instantes, después de terminar el programa, lo vamos a poner en el canal de YouTube, en Sodonco, para que ustedes lo puedan tener ahí. No hay ningún problema con ello. Cerramos el tema del censo y vamos al tema de los insultos a las mujeres. Temón, ¿no es cierto? Están preocupadísimos en la bancada fujimorista por los insultos a las señoras congresistas parlamentarias por parte de una sátira, eso es lo que es una sátira, una columna satírica de un personaje ficticio. El personaje ficticio es la China Tudela, cuyo autor es Rafael León. La China Tudela inició sus columnas de ficción en los años 70. O sea, tiene, pues, ¿qué? 30, 40 años. Ya la China Tudela ha crecido con nosotros. Y es efectivamente un personaje racista, mal hablado, pitucona, despreciativa, o sea, es una persona que desprecia a los demás. Esa es su manera de ser y de hablar. Lo que pasa es que como es una caricatura, sus expresiones son tan agresivas que efectivamente causan humor, porque no existe una persona así, ¿ok? Es una caricatura de la realidad. Puede gustar su humor, puede disgustar su humor, pueden parecer chistes malos, chistes buenos, chistes ofensivos, porque los hay, también hay chistes que ofenden, por supuesto que sí, pero en todo caso la libertad de expresión le garantiza a Rafael León seguir haciendo lo que está haciendo. Aunque pueda no gustarle, ayer leí una editorial en El Comercio, con una opinión que decía que eso era un exceso, puede ser, pero no puede ser regulado. Pero ahora la congresista Chacón, en el diario El Comercio, escribió una columna diciendo que todas las mujeres nos tenemos que solidarizar con ella. Un momentito. Empecemos por el principio. Yo puedo dar ejemplos muy variados y profundos de cientos, no pocos, cientos de cuentas creadas por fujimoristas o allegados a fujimoristas para insultar a periodistas como yo. Y no somos pocas las periodistas mujeres, somos varias. Somos varias las periodistas mujeres que somos víctima sistemática y constante a lo largo de muchos años de insultos de simpatizantes del fujimorismo, con, efectivamente, agresiones a nuestro cuerpo, ni siquiera a nuestras ideas, a nuestro cuerpo, básicamente. Y también he tenido que soportar a un hincha del fujimorismo como es Aldo Mariátegui insultándome con mi cuerpo. No una, sino varias veces. Entonces, a mí no me vengan con cuentos. Esto es que a ellas no les gusta que las toquen, pero no les importa que toquen a las demás. Nunca les ha importado. Y tan no les importa que mantienen a Maritza García de presidenta de la Comisión de la Mujer. Así que a mí yo no les creo nada de la solidaridad femenina y de que tenemos que luchar contra los agresores. Eso es un cuentazo que han inventado esta semana porque no pueden justificar los injustificables comentarios de Maritza García respecto a que hay agresores sanos, ¿no es cierto?, que se descontrolan porque la mujer lo provoca. ¿Ok? Entonces quieren tapar una cosa con la otra. Y ahora son víctimas, ¿no es cierto?, del abuso verbal de la libertad de expresión. Cuando jamás han movido un dedo por los ataques sistemáticos. Yo los bloqueo. A veces los reenvío para que todos los vean, ¿ya? Porque me parece a veces educativo, pero en general yo bloqueo diariamente decenas de sujetos que me insultan por mi cuerpo. Así que tendría que decirle a la señora Chacón, bienvenida al club, pero controle a sus huestes, porque esas huestes son trolls del fujimorismo. Son cuentas creadas, robots creados para insultar, a veces con mensajes idénticos. Y reitero, no soy la única periodista, somos varias, y todas mujeres,
Y a todas con el cuerpo, o con el peinado, o con la ropa, o con las expresiones que tenemos, siempre y nos dicen efectivamente las mismas groserías que le dicen a todas las congresistas mujeres. Pero hay que ver cómo las congresistas del fujimorismo insultan a otros, y los congresistas del fujimorismo insultan y mienten descaradamente en sus cuentas de Twitter, y no les pasa absolutamente nada porque tienen inmunidad parlamentaria. Ellos tienen inmunidad, no pueden hacer nada. Y uno no puede hacer nada. Entonces te dicen ladrona, mentirosa, corrupta, cochina, lo que quieran, y tú no puedes hacer absolutamente nada porque ellos tienen inmunidad parlamentaria. Entonces, francamente, me da risa que una persona que tiene el privilegio de tener inmunidad parlamentaria se victimice, pues. Si nadie la puede tocar. Nadie la puede tocar. Es una cosa increíble. Una cosa es una cosa, como decían, y otra cosa es otra cosa. ¿No es cierto? De verdad, es de filosofía Cantinflas. Es que me vuelvo a acordar de Becerril hoy en la mañana, hablando con Pati del Río, y no puedo, me mato de la risa. Al final de la entrevista le decía, bueno, es que yo no he venido para hablar de ese tema, he venido, porque decía que él era muy educado. Muy educado. Él es muy educado. Dice que cuando fueron a hablar con Kuczynski y el caso Moreno, fueron educadísimos. Y lo despidieron dándose la mano. Que querían que le diera una cachetada al presidente, pues no, que era seguramente lo que merecía. No, que él es muy educado, que nunca le faltó el respeto a nadie. Es una parte buenísima. Nunca les han faltado respeto Entonces, a nadie. Pati del Río le dijo, oiga, lamentablemente pues hay todo este tema, usted ha hecho esto, aquello, ¿no? No, yo no he venido para hablar de esos temas. Si me hubieran dado las preguntas antes, prácticamente le dijo, o sea, me hubiera dado la información antes de lo que me iba a preguntar para yo responderle. Entonces, Patricia le decía, no, nosotros no trabajamos así, señor. No damos la pregunta de antemano, no somos la comisión Lavallato con Keiko, prácticamente, lo único que le faltaba es decir. Pero qué graciosa entrevista, por Dios. La verdad que ha sido una cosa bien divertida. En fin. Pero el Congreso no puede, y las congresistas no pueden hacer una campaña pues de victimización de su investidura, cuando a los que no tenemos inmunidad parlamentaria nos mandan cientos de cuentas de fujimoristas anónimos, y a veces no tan anónimos, insultándonos. Además yo tengo un grupo de bloqueados que son, no voy a decir sus nombres porque no me interesa, pero que son gente que apoya abiertamente al fujimorismo, y que nos insulta todo el día, hombres y mujeres, a mí y a un grupo de periodistas mujeres también, todo el día nos insultan, a eso se dedican. Entonces, o sea, ¿qué hago? Y algunas son mujeres, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada más que bloquearlo. Además, obviamente, nunca van a tener pues 2,5 millones de seguidores, lo que quieren es tener más seguidores, no van a tenerlos, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Pero si les das importancia, estás en eso, ¿no? Entonces, la verdad, no entiendo esta pataleta salvo dentro de ese contexto. Bueno, regresamos ahora sí para hablar de Marta Huatay. Vamos a regresar para hablar de un tema bien importante, sobre todo para la gente joven. ¿Quién era Marta Huatay dentro de Sendero Luminoso y por qué su liberación causa tanta controversia y molestia? Vamos a la pausa y volvemos. Ocho y 36, continuamos, estamos en el aire, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. En breve tendrán este programa en nuestro canal de YouTube, Sodomco. Nos estamos riendo porque, ¿qué pasa? Como explicaba ayer, por ejemplo, las vacas, igual hay que ordeñarlas el domingo, ¿ya? Dice, bueno, pues, pero se ordeñan las vacas en el campo, no pasa nada. No, pues porque el recojo de leche se hace con camiones que se llevan a una planta de acopio, y hay plantas de acopio en todo el Perú. Si suspendes todo el tránsito, no hay cómo recoger la leche. Por lo tanto, la vaca se aguanta, no la ordeñan. A mí dicen, no, pues ese día el ternero mama como debe ser. Mama doble, pues se le sale la leche por las orejas al ternero. O sea, las gallinas van a poner huevos, el domingo. Estamos seguros de eso, no hay discusión. Además, las vacas hay que ordeñar por lo menos 3 a 4 veces al día. Porque si no, la vaca se muere, le da mastitis, pobre vaca. Por ejemplo, las Holstein. Bueno, estamos acá con Pedro Yaranga, ya, que es un hombre de campo también, y sabe pues que hay cosas en el campo que no se pueden detener. Que no se pueden detener. O sea, no sé qué cosa cree, que no van a salir a pastorear. Los pastores tienen que salir a pastorear.
porque si no comen, los animales se mueren, pues, o sea, si no toman agua, se mueren, o sea, en el campo las cosas no se detienen. El censo rural va a durar 15 días, pero sí pues puede haber una discusión sobre lo que es rural y lo que es no rural, porque lo que es agropecuario, o sea, que ya hay ahí algún nivel de industrialización, Ya no es rural. ya no es rural, Claro. pues, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con todas las fábricas que recogen cosecha, envasan, empacan, están en todo ese proceso? No. Entonces hay que empadronar a toda esa gente en 4 días, ¿eh? No sé cómo van a hacer. Pero estamos aquí, bueno, con Pedro Yaranga para hablar de otro tema. Vamos a hablar de Marta Huatay. ¿Quién es esta mujer? ¿Dónde la encontraron? ¿Qué hacía? ¿Por qué ha salido? Preguntas que la gente más joven de repente no se ha hecho, pero debería hacerse para entender la preocupación de sus mayores. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Rosa Bueno, María? hablemos un poco de la biografía política de Marta Huatay. ¿Quién es esta mujer? En realidad, de ella antes no se sabía mucho porque era una docente, es trujillana, me parece que es de la especialidad de filosofía, que después estudió Derecho, Ciencia Política, que ejercía la defensa en forma legal. Posteriormente se enrola a la organización Sendero Luminoso, pero no como jefa, sino como integrante, primero de Socorro Popular. Y Socorro Popular antes cumplía 3 funciones básicas: primero salud, luego asistencia con abogados a través de abogados democráticos Así es. y luego asistencia a los familiares de los detenidos. Esas 3 cosas Hay que decir una funcionales. cosa bien clara. Hasta el año, les digo, en la época todavía de la masacre de los penales, la Asociación de Abogados Democráticos, que eran los abogados que defendían a Sendero Luminoso, Era asociación libre. exactamente, funcionaba abiertamente. Perfecto. Funcionaba abiertamente y no era perseguida por la policía. Entonces se presentaban en todos los juicios, impugnaban todo, ponían habeas corpus, eran unas fieras defendiendo a los terroristas. Esos eran los abogados de los terroristas, no las organizaciones de derechos humanos. No, Y- ellos estaban también Así es. organizados entonces, y la Asociación de Abogados Democráticos ya Así era es. dirigida por la señora Marta Huatay, Exacto. quien también ejercía el derecho en forma legal. Así es. Pero luego, como cualquier organización de fachada de esta organización de Sendero Luminoso en el camino, se va militarizando, ¿no? Exactamente. Entonces, es más, hasta, me parece, desde el 89, la que dirigía Socorro Popular, comité de dirección, no es comité central, es comité de dirección, era Giovanca Pardavé Trujillo. Entonces, en ese camino se militariza, entonces se organizan ya en pelotones, pero básicamente para hacer acciones en Lima, porque según Guzmán, el país y en Lima ya se vivía un equilibrio estratégico. Por lo tanto, había que hacer mayor fuerza, mayores atentados de mayor envergadura. Para Y que se esa tenga función... idea, para que se tenga idea, claro, quiero solamente recordar 2 cositas. En la lógica maoísta, ¿no es cierto?, de el señor Guzmán, por llamarlo de alguna manera, porque es un asesino, en la lógica maoísta, él primero tenía que conquistar el campo, ir del campo a la ciudad. Allá Para hay, el una año- cosa, sí. allá hay una cosa bien especial, Claro, y Rosa para el María. año 90, él cree que ha llegado el equilibrio estratégico, ya Exacto, conquistó el campo. por supuesto. Y ya podía pasar a la ciudad. Allá hay una cosa bien especial y que muchos olvidan. Por ejemplo, hemos premiado a los policías del GEIN, que es importantísimo, un trabajo Claro. importantísimo que han hecho. Pero la estrategia inicial, cuando inicia la lucha armada en Chaclacayo, en la primera escuela militar, me parece que es abril del 1980 en Chaclacayo. 38 participantes importantes, muchos de ellos del Comité Central, acuerdan iniciar la guerra en Chuchi el 17 de mayo, ¿no? Entonces ahí plantean cercar del campo a la ciudad. Ese era el planteamiento. Si en China hicieron con la fuerza de los obreros, en el Perú sería con la fuerza campesina y la dirigencia de los estudiantes y Exacto. trabajadores. Pero en ese intento, desde el año 81, Sendero se equivoca. O sea, en su desesperación, porque no tenía mayores ingresos, entonces empiezan a incursionar en las pequeñas comunidades campesinas, empiezan a cuestionar a pequeños agricultores, se llevan sus ganados, su pequeña tienda, entonces el campesino inmediatamente también reacciona. En realidad era gente mayoritaria de apoyo, pero como había muchas matanzas contra los dirigentes campesinos, contra pequeñas poblaciones, reaccionan, y más o menos desde junio del año 82, los campesinos, utilizando la misma estrategia de los senderistas, empiezan a organizarse, pero contra Sendero. Así es. Y poco a poco empieza a crecer esa organización, a tal punto que hace abortar ese planteamiento central de Sendero Luminoso de cercar del campo a la ciudad. O sea, del campo lo desalojan los campesinos a los senderistas, Claro. cosa que se vieron arrinconarse hacia las ciudades, entre estas a Lima.
Claro, pero ese arrinconamiento a Guzmán lo interpretaba como un triunfo. Exacto. Decía, ya hemos logrado el equilibrio estratégico, entonces nos vamos del campo a la ciudad. Como todo estaba centralizado en Lima, entonces... Y Marta Huatay debe haber operado como abogada abiertamente hasta el año 87-88. Probablemente. Donde ya la comienza a fichar la policía como miembro de la organización de Sendero Luminoso, miembro cuadro de la organización. Ahí pasa la clandestinidad, pero dirige, entre otras, el atentado de Tarata. Desde el año 90 más o menos, Socorro Popular, a través de su comité de dirección, que era dirigida por Giovanca Pardavé, empieza a iniciar las primeras acciones. Ese es el año en que empieza la aplicación del programa del equilibrio estratégico. Exacto. Empiezan los asesinatos selectivos contra muchos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de ese entonces, pero también algunos atentados contra algunas embajadas, entre otros. Los atentados mayores, el atentado de Tarata, que es el de mayor envergadura, también contra algunas embajadas, el asesinato contra María Elena Moyano. Claro. Todo lo que sucedió del en Canal 92. 2, del Canal 2. Claro. Entonces, el 91 sale detenida Giovanca Pardavé. Exacto. Cuando Giovanca Pardavé, que era integrante del Comité Central, es detenida, la suplente era Marta Huatay. Marta Huatay asume el Comité de Dirección de Socorro Popular, pero también la línea de posicionamiento en el Comité Central. Desde ese momento ella pasa a formar parte de la cúpula principal de Sendero Luminoso. Así es. Para que se hagan una idea, la cúpula central, acuérdense siempre que Sendero era una estructura compartimentalizada, es decir, por células. Unos no sabían lo que hacían los otros, y de esa manera podían, si uno caía, no cantaba sobre lo que hacían los demás. Pero el comité central, que es el que cae al final, ¿no es cierto? Ser parte del comité central puede ser un honor. El cerebro. Claro, eras el cerebro de la organización y conocías todo, o casi todo. Marta Huatay no cae con Abimael Guzmán, ¿no es cierto? No cae. Ella ¿Dónde cae? Ella cae posterior, porque después de la detención, después. Ella cae en octubre, ya más o menos. Entonces, después de la detención de Abimael Guzmán, ella se reúne con el reducido grupo que tenía a su mando, ya digamos, ya no dando cuenta directamente al Comité Central porque ya era imposible. Entonces ella la que toma toda la dirección y planifica los atentados más crueles en Lima. Claro. Un poco para hacer fuerza de que la organización no había caído del todo, que era falso, de que con la caída de Guzmán todo se venía abajo. Y la atrapan. Y la atrapan en octubre. Muy rápidamente, porque fíjense ustedes, ha salido libre el 16 de octubre, que es el día que la atrapan, y a Abimael Guzmán lo atrapan el 12 de septiembre. Así es. Entonces el GEIN ya la tenía absolutamente cercada. La atrapan y la queja que hay es por qué le dan solo 25 años si era miembro del Comité Central. O sea, fíjense, Maritza Garrido Leca le dan 25 años y era apoyo. Era apoyo. Así es. Y esta, que era Comité Central, le dan 25 años. Inicialmente ella estaba cadena perpetua, como ella, los demás integrantes del Comité Central. Exacto. Pero allí pues hay un cuestionamiento a los jueces sin rostro, fiscales sin rostro, que obviamente se han cometido una serie de errores. Algunos de ellos se fueron a la Corte Interamericana, entonces obviamente ahí se cae todo, ¿no? Claro, el caso de Lori Berienson es el que llega a la Corte Interamericana y dice tienen que hacer nuevos juicios. Y el Tribunal Constitucional dice sí, hay que hacer nuevos juicios antes que nos impugnen todo. Por supuesto. ¿Verdad? Porque si no, estos desgraciados salen libres. Entonces se hacen los nuevos juicios y en esos nuevos juicios se establece que efectivamente tiene que haber una graduación de la pena. Es decir, el que tiene más pena es Abimael Guzmán y el Parraguirre, que son los líderes, digamos, y de ahí para abajo se va graduando. Lo que no se entiende es esa graduación de la pena. O sea, le han podido dar 30 años. O sea, la máxima no era 25, ojo, creo que la máxima era 35, pero 35 con revisión. O sea, en el caso de Guzmán no va a salir nunca. Porque si llega a vivir 35 años en la cárcel, que está en duda todavía, pues nadie le va a permitir salir a los por la edad, para Guzmán una pena de 20 años ya es una cadena perpetua. Exactamente, no llega muy lejos. ¿No? Y ya cumplió 25. Ahora, claro, como lo mantienen en óptimas condiciones de salud, porque acá ese tipo de cárcel, como la de la base naval o la de Iroe, son cárceles casi personalizadas. Así es cierto, tienes médico, tienes toda una serie de ventajas, si quieres. No es Lurigancho, no es Piedras Gordas. Claro. Tienes baño privado, pues, ¿no? Tienes todo para tu confort. Vives mucho más, vives muchísimo más. Pero bueno, Marta Huatay estuvo en Piedras Gordas, estuvo antes en un momento las mandan a todas a Chayapalca, después las bajan, después las llevan a Chorrillos, después las mandan a Piedras Gordas. Es decir, había varios traslados en estos 25 años, se les ha vuelto a juzgar. Pero hay que ver que cuando se juzga de nuevo a toda la cúpula de Sendero y se vuelven a reencontrar, las fotografías que ustedes han visto, así es, ¿no es cierto?, son de un reencuentro, pues
¿qué les digo? Cariñoso, afectivo, ¿no? Claro, se porque están se encontrando con su líder después de años, y su lideresa también. porque ellos, para ellos, o sea, para la organización senderista, solamente estar junto al líder o que tenga una entrevista con el líder era todo un orgullo, porque era mejor que encontrarse con el Papa. Así, claro. Ellos tenían esa línea. Claro. Por eso decían jefe del partido y de la revolución, el águila, el que ve desde arriba, planifica todo y que va a guiar el futuro del Perú y de la humanidad. Claro, la quinta espada luminosa que de la revolución Del mundial. marxismo, así es. Entonces, así es. miren, o sea, es un grupo de gente, lo que hace el fanatismo, esa es una lección para la gente joven, ¿no? Es que la gente pierda su vida, pierda su norte, pierda su pensamiento crítico, ¿no es cierto?, por seguir a un genocida. Entonces, al final de cuentas... Sí, porque muchos dicen que se entregan con alma, corazón y vida. Así O sea, es. todo o nada, todo para el partido, Sí. porque todo corresponde al partido, Claro. incluida su vida. Claro. Por eso es que Guzmán decía que la vida del guerrillero, el senderista debe llevar en la yema de la punta del dedo Claro. y guardar la clave sol, o sea, no revelar nada Claro. y, de ser posible, ofrecer la vida por el partido. Claro. Entonces, un grupo de fanáticos así, imagínense ustedes enfrentar a la democracia peruana débil, precaria, con pocos recursos, en una época además de mucha pobreza del propio Estado, no solamente de todos los peruanos, sino un Estado pobre. Es evidente que fue un milagro que se ganara esa guerra. Ahora, como dice acá Pedro, que es verdad, la mayoría de peruanos, incluidas las comunidades campesinas más pobres, los aprendieron a odiar, porque iban y mataban sin piedad, robaban sin piedad. Así es. ¿No? Se robaban tu gallina, se robaban tu huevo, se robaban tu leche, se robaban todo, porque tenían que comer. Y mataban sin piedad también, porque si no tenías este tipo de sometimiento absoluto, o sea, si pasaba el ejército y le dabas un dato, ya eres un traidor. Y te mataban, pues, y te arrasaban. Y ahora hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es que daban mucha importancia a la mujer? Y si la mujer tenía toda la libertad en el partido, no tenía toda la libertad. No, en el para partido. nada. El partido disponía hasta De sus hijos. de sus hijos, de con quién se empareja ella, con quién o con quiénes, Claro. porque había esa posibilidad. Por ejemplo, los dirigentes tenían muchas parejas, los combatientes solamente una. Claro, bueno, como cualquier, de verdad, pues, como cualquier organización vertical, patriarcal, que revolucionaria, pues no tiene nada, ¿no? Por supuesto. Sí, para nada. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de, ahora, ¿qué debe hacer el Estado frente a la salida de Marta Huatay? Hay dos caminos. Hay quienes dicen que tiene que ser nuevamente apresada por el tema de Tarata. Y hay otros que dicen que hay que dedicarse, como se ha dedicado el Estado peruano, a hacer trabajos de inteligencia, obviamente discretos, no se hace inteligencia a gritos, pues, ¿no? Tenemos que ir a una pausa y volvemos. Volvemos, esto es A Pensar Más. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco, integrada en Lima por Radio Santa Rosa. También estamos en Facebook Live en vivo. Estamos con Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, muy bien. Y vamos a hablar, estamos conversando con Pedro Yaranga de cuál es el futuro de un personaje como Marta Huatay. Obviamente no va a decir que se reincorpora a las filas después del partido, ni mucho menos, ¿no? Pasará un esquema de discreción. Pero, ¿qué debe hacer el Estado frente a esto? Un camino es decir, no señor, la vamos a juzgar individualmente por el caso Tarata. Y hay quienes dicen, no, ya fue juzgada, pues la pena ya fue compurgada porque se le juzgó por todos los actos. ¿No es cierto? No, ahí está la discusión. van apareciendo nuevos procesos, Muy nuevos bien, casos, muy nuevos bien. casos. Vamos a ver. Y hay ¿cuál es antecedentes y en el caso, por ejemplo, de los integrantes del Comité Central, por lo menos hay 3 casos, ¿no? Morote es uno. Morote del caso 2013, él debió ya haber salido, no sale porque ha sido incorporado En el caso en el Sopos. caso de Soras, De ¿no? Soras, perdón. Soras, que son 117 campesinos. Así es. También está el caso de Margot Liendo Gil, que también debió haber salido en el 2013, y de Victoria Trujillo Agurto, que debió haber salido el 2014. Claro. Los 3 integrantes del Comité Central ya han sido incorporados en el nuevo proceso por el caso de Soras, por ser integrantes del Comité Central, no porque hayan ejecutado. Claro. Y el caso Tarata es un nuevo proceso, y en el caso Tarata obviamente la señora Marta Huatay tiene casi participación directa porque ella era la que Era planeaba la líder. todo, ¿no? Ahora, Guzmán se presentó en el proceso y dijo que se negaba a ser juzgado porque ya lo habían juzgado.
Y va a haber una discusión jurídica de eso en el futuro, probablemente en unos años el Poder Judicial peruano va a tener que resolver el non bis in idem, es decir, a mí no me pueden juzgar dos veces por los mismos hechos. Pero también hay otra, Ajá. que si estas, por ejemplo, si estos son atentados en masa, esto no puede ser atentado de lesa humanidad. Sí, por supuesto. Claro. Sí ha prescrito, por cierto. Perdón, no hay prescripción, eso está clarísimo. No hay ninguna prescripción aplicable, porque estos son graves violaciones de derechos humanos. Por supuesto. Y hay jurisprudencia de la Corte que establece que eso no prescribe. No por prescripción, sino señor, a mí ya me juzgaron por esto y ya me condenaron a cadena perpetua. ¿Por qué me van a condenar de nuevo si ya me condenaron? Claro. Es lo que acaba de pasar con Montesinos, por ejemplo. Exacto, ¿No es cierto? Lo condenan la semana pasada y dicen, sí, usted es culpable, pero su pena está compurgada porque ya la cumplió. Porque sus años de carcelería incluyen este nuevo caso. Claro. ¿Te das cuenta? Y lo acusan también a él, como a los autores materiales del Grupo Colina. ¿Eso tiene que ver con la acumulación de penas? No, lo que No pasa necesariamente. es que, claro, en el Poder Judicial, como siempre, pues todo es un desorden, por eso es que no traen a Toledo, porque tenemos expedientes, ¿no? Se abren varios procesos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del fujimorismo, ahí se trató de hacer las cosas más ordenadamente, entonces se abrió un expediente que se llamaba el expediente madre, donde metieron todo, y de ahí se iban desmembrando los progresos, o desmembrando o acumulando. Pero después se presentaron otros procesos, por nuevos hechos, Okay. con otras personas, pero que también incluían a muchos de los que estaban en el expediente madre. Entonces me estaban juzgando por una cosa y después me estaban juzgando por otra y por otra, cuando yo pensé que me estaban juzgando por todo. Entonces a Montesinos sí se le ha juzgado separadamente, más o menos caso por caso. ¿Por qué? Porque sus cómplices varían, ¿se dan cuenta? Entonces, para que haya un caso diferente, tenemos que ser personas diferentes, o sea, un grupo de personas diferentes, hechos diferentes. Diferentes agraviados. Exactamente, diferentes agraviados. Si somos los mismos agraviados, los mismos hechos y las mismas personas, sí aplica Es el mismo caso. Es el mismo caso. Entonces, non bis in idem, o sea, no dos veces en lo mismo. Claro. ¿Ya? No dos veces en lo mismo. En inglés se llama double jeopardy, o sea, dos veces no. En el mismo, no, a mí no, si ya me condenaron, ya me condenaron. Entonces, Marta Huatay no es manca y seguramente se defenderá usando eso. Pero, el otro camino es el de la inteligencia, ¿no? Pero como sabemos en el Perú, eso hay que decirlo claramente, está prohibido por la Constitución hacer un seguimiento a una persona sin permiso de un juez. Entonces hay que hacer inteligencia. Además, en el caso de la señora Marta Huatay no tiene ninguna restricción por el momento. Así o sea, es. el caso del proceso de Tarata avanza, probablemente en el camino sea incluida, pero no por el momento. Claro. Porque simplemente ella está comprendida como testigo, Claro. no como autora. En consecuencia, ella tendría toda la facilidad y la potestad, por ejemplo, para salir fuera del país. También. Como Cárdenas Chutz, que se fue a Noruega, me parece, porque su esposa era asilada en Noruega y se fue a Noruega. Por supuesto. Toda la familia política de Manuel Guzmán está en Suecia. O En Suecia, perfecto. Exactamente, ella podría tomar un avión e irse a Suecia si le dan asilo allá. Ese es el problema. Y no te traen nunca más. ¿No? Ahora, O para también la mayor... el caso de, hay un caso específico del año 92 de Mónica Feria Sí, Tinta, ¿no? también. Que se fue a Costa Rica y que de paso se especializó en defensa de los casos de violaciones de los derechos humanos y ella le está resultando muy bien. Claro. Ella tiene hasta ahora orden de captura en el Perú, Claro. Pero ese caso es conocido porque era una alumna de la Universidad Católica. por supuesto. Entonces fue muy conocido, es uno de los poquísimos casos de la Universidad Católica donde inmediatamente le ordena su captura y huye del país. Huye del país, pero hasta ahora tiene orden de captura. Nunca ha sido juzgada. No. Nunca ha sido juzgada. Y hay varios así, por cierto, ¿no? Pero también había algunos casos en Bolivia, acuérdate usted, del MRTA, más bien de casos vinculados al MRTA. Entonces sí tenemos, digamos, una cantidad de situaciones judiciales, pero que ameritan una buena inteligencia. Ayer me decía Fernando Rompeliosi que él confiaba mucho en la DINCOTE, que ellos sabían hacer su trabajo y que no había forma de que hubiese un rebrote, que esas personas lograran reorganizarse para ir a la lucha armada, que eso ya era imposible. Por el momento y por la situación que se da en el mundo, la forma como, o sea, retroceder al 80, eso es imposible, ¿no? Todo está cambiando, sin embargo, dentro de la misma organización, eso es lo que, por ejemplo, en el Ministerio del Interior no entendían. Lo que pasa es que dentro del mismo sector que está ligado a Guzmán existe un grupo, que ese era el CONARE Proseguir. Claro. Entonces, ese es el grupo duro, que tampoco está de acuerdo con el Movadef, y que ellos son los que pregonan ir hacia la segunda reconstitución del partido y no descartan la posibilidad de retomar las armas. Claro, para que tengan una idea clara,
luego de que Guzmán le ofrece a Montesinos y a Fujimori un acuerdo de paz, ¿no es cierto? Y obviamente lo mandan a la porra, porque habían perdido. Pues. Es como, si tú pierdas un partido y te ofrezco que hemos empatado. Te perdiste el partido, pero no has empatado. Entonces, hay un grupo de acuerdistas y un grupo de proseguir. Marta Huatay, estamos hablando antes del año 99. Así es, Marta Huatay se ubica probablemente con los acuerdistas, que son casi todos los presos. Es que toda la línea Exactamente. dura del Comité Central estaban con él. Exactamente. Por el acuerdo de paz. Exactamente. Y toda la línea que estaba fuera de la cárcel. Que entre eso estaba Artemio. Oscar Ramírez Durán. Así es. Inicialmente. Feliciano, Artemio, etcétera. Todos esos son proseguir. Pero una vez que los capturan se vuelven acuerdistas, ¿ah? Es bien rápida la conversación. Antes de que lo capturen, en el caso de Artemio sí era ya estaba de acuerdo con la línea de Guzmán. Ya estaba de acuerdo con la línea. Porque también era integrante del Comité Central. Claro, que es frente a la derrota, tú tienes dos posturas. ¿Seguimos peleando o nos ponemos de acuerdo? Ahora, después de la captura del camarada Feliciano el año 99, los que continúan en el caso del Loray con los remanentes son los Quispe Palomino. Exacto. Que ya cayeron todos, además. Bueno, en el caso de los Quispe Palomino todavía existe una línea dura y encima de que tienen una rica experiencia militar, pues son 37 años de experiencia de guerra. Y en una zona donde perfectamente conocen. Claro. Por eso es que no es creíble cuando alguien dice que ya están en tal sitio llevando droga o que ya se pasaron a Ucayali. Eso es imposible, porque para una guerrilla que conoce el territorio que es estratégico, ¿para qué lo podría abandonar? Abandonar, eso es perder. Claro. Pero no estamos hablando más de 100 personas o 200 personas a todo meter. Probablemente porque en realidad no se sabe exactamente cuántos sean. Pero lo que es cierto es con que familias, ellos hijos, se alimentan etcétera. De los hijos, claro, de sus mismos hijos, de ellos, de los combatientes, de los dirigentes, de las pequeñas masas cautivas que todavía persisten ya muy ancianos. Exactamente. Pero eso es todo lo que queda. Así que regresar a los 80, imposible. Que hayan acciones terroristas en el Perú. La última gran acción terrorista en el Perú es cuando viene el presidente Bush, ¿no es cierto? Y se pone el coche bomba en el Polo. Así es. Estamos hablando del año 2002 o 2003, si no me equivoco. De esa fecha a hoy han pasado 14 años y no tenemos una gran acción terrorista fuera del Braem. Para nada. Sin embargo, lo que hay que decir, Rosa María, y eso es para quienes también entendemos lo que es gestión pública, no bastarán los trabajos de la policía, que pueden ser muy buenas, y trabajos de las Fuerzas Armadas, que también pueden ser muy buenas, pero sobre todo hay que tener una visión mucho más integral grande. ¿A qué me refiero? Hay que hacer crecer a los sectores que no crecen. Claro. Porque si llegamos simplemente con un buen trabajo policial o militar, combatir totalmente, digamos, a Sendero, pero si esas brechas continúan, no será Sendero, pero cualquier grupo podría salir en el camino. Miren, los fanatismos en el ser humano, ¿no es cierto?, están ahí latentes. Sí. O sea, la gente le gusta pertenecer a algo, tener sentido de pertenencia, tener sentido de familia, si se quieren, ¿no? O sea, de protección. Y eso implica un fanatismo entregado absoluto y total. No siempre en casos de terrorismo, también en sectas, por ejemplo, claro, religiosas. Religiosas de todo tipo. O sea, extremistas. Extremistas, claro. Extremistas. Los fanatismos son parte de la naturaleza humana. Y si como los dejamos que sean cultivados y que se exacerben, efectivamente. Y si esos fanatismos vienen acompañados de un proyecto violento de lucha armada, llámese como quiera llamarse, pero finalmente de lucha armada, pues tenemos de nuevo el mismo problema. Yo estoy de acuerdo con Pedro Yaranga. O sea, a mí a veces me parece, cuando veo ciertas políticas públicas, que no hubiéramos aprendido nada. Eso es cierto. ¿No es cierto? Uno mira y de repente Por los más ejemplo, jóvenes no me entienden, que esta chica no me entiende nada, ejemplo, pero ahora, yo miro y digo, pucha, este país ha vivido un fenómeno terrorista, ¿qué pasó? ¿No entendimos nada? Hay un problema con la memoria colectiva. Claro, tema, ¿no? Y no se está haciendo nada. Porque ¿qué pasa? O sea, como dice Pedro, o sea, si tú no incorporas al Estado, ¿por qué Sendero podía caminar por Ayacucho como caminó? Porque no había Estado. No había Estado. En las zonas altoandinas no había Estado. Entonces ahora, ellos se constituyeron. Pudo haber sido Estado. Ayacucho, pudo haber sido cualquier otra región. Claro. Porque muchos dicen que Ayacucho escogió porque Ayacucho era muy pobre. No era tan pobre. No. Había otras regiones que estaban por debajo de Ayacucho. Huancavelica, Purímac, que estaban peor, pero también actuó Sendero en Ampurimac, y además encontró bases. Encontró gente dispuesta a seguirlos. Lo que pasa es que en Ayacucho encontró una zona estratégica, y esa zona estratégica pudo haber sido también la formación ideológica política de la Universidad
San Cristóbal de Huamanga. Exactamente, ¿no? la Universidad de Que ahí Huamanga fue salieron. central. Ahora, tampoco es creíble de que Sendero haya nacido de los niveles más bajos. No, Todos los pequeños dirigentes burgueses. del Comité Central eran de pequeño burgués para arriba. Exactamente. La primera esposa de Guzmán, Era Augusta La Torre, terrateniente. era terrateniente. Tenía por lo menos, sus padres tenían por lo menos 3 propiedades, Tres pero fundos tremendas, grandes. fundos en la zona de Huanta. Claro. No se iba a Así es casar que con un ella era vicio. una persona a quien el desayuno le caía a la cama. Igual en el caso de Morote, Barrio Nuevo. Claro. Él estaba en Cusco, la residencia de los Morote estaban en la misma plaza de armas del Cusco y todos recibían desayuno en la cama. Claro. Tenían 3, 4 sirvientes. Claro. No, si no eran gente pobre. Los dirigentes, a Ismael Guzmán no pasó una vida de privaciones y escasez, para nada. Belén Iparraguirre, en Lima, Así es es. la única citadina. Así es. Pero era una nivel intelectual alto, que igualmente tenía una Estudió serie de... en la Normal de Monterrico. Su primer esposo Claro. es científico, ¿no? Claro, y vive en el Entonces, extranjero. Exacto. Ya, pero estudió en la Normal de Monterrico, o sea, no eran gente, la dirigencia, ese pequeño burgués, lo que ellos llaman pequeño burgués. Que es contradictorio con su forma de Exactamente, pensar. Claro. pero, lo que dice Pero es verdad, sí encontraron predicamento en gente muy pobre, en jóvenes sobre todo, que no tenían salida al mundo, o sea, no tenían opciones, no tenían oportunidades, ni de estudio, ni de trabajo, ni de nada. Rosa María, Pedro, hay algunas inquietudes también aquí de nuestros oyentes. Daily Hidalgo nos dice, lo que no sabemos cuál es la acción del Ejecutivo referente al senderismo. ¿La inacción trae consecuencias hoy y también en el futuro? Completamente de acuerdo. Por ejemplo, yo no entiendo que solamente se actúen en zonas emblemáticas como el Bray con estrategias sectoriales. Veo, por ejemplo, hablar un lenguaje al ministro del Interior y otro lenguaje al ministro de Defensa. Yo me imagino, digo, esos son políticas sectoriales. En casos especiales como el BRAE no funcionan las políticas sectoriales, sino las políticas integrales. Todos los Eso hay que ministerios juntar. Y del pasado siempre hay que aprender. En el censo también, se necesita una política integral. Todos los ministerios tienen que actuar, pues, porque si no tenemos el caos. O sea, si el Ministerio del Interior no sale, si el Ministerio del Interior va a decir, no vamos a detener a nadie, ¿no es cierto? Porque no tenemos base legal para detener a nadie, la gente va a seguir aterrorizada pensando que el domingo te detienes y sales de tu casa. Por supuesto, Lo cual pero es no solo, digamos, porque trabajos... el jefe del INEI dice esa tontería y la ha repetido sin parar y la han puesto en su propaganda y ahora dicen que la propaganda no es oficial. ¿De verdad? ¡Qué bestia, Dios mío! Caracho. Bueno, pero sobre todo también hay que incorporar los otros ministerios. Por ejemplo, importante es la participación de Agricultura. Agricultura no se está dando cuenta Claro. y siempre está participando con pequeñas cositas, pero nada integral. Claro. Todo eso hay que cambiar. Así es. Y está la potestad de los ministros. Todavía estamos a tiempo para cambiar. Muy bien. Muchísimas gracias a Pedro Yaranga por explicarnos quién es Marta Huatay, por qué era tan importante, por qué su captura fue muy importante y por qué la captura de Marta Huatay significa casi debilitar las acciones militares, por lo menos en Lima, de Sendero Luminoso. Por eso su captura fue importantísima. Además, hay que tener en cuenta que la señora Marta Huatay es muy táctica. Claro. Es muy táctica. No, además estamos hablando de una persona con una formación jurídica, pero también en filosofía, en docencia, o sea, no estamos hablando de una persona que no tiene instrucción, estamos hablando de una persona que tiene instrucción y que es sumamente astuta. Entonces estamos hablando de cualquier persona. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, nos vamos y volvemos mañana. Pero mañana súper especial porque pasa el Señor de los Milagros por la puerta de Santo Domingo, viene Susana Vaca y ojalá que quiera cantar. Tiene una canción muy bonita para el Señor de los Milagros. Ojalá que quiera. Están todos invitados a venir afuera. Por supuesto van a venir porque siempre vienen, pero vamos a transmitir desde afuera. Esperamos que todo salga bien. Acá nuestra productora de televisión corre alborozada. Va a correr por todo el atrio de Santo Domingo. Pero va a salir bien, no se preocupen, va a salir. Además lo vamos a poner en streaming, nos van a ver en cámaras y Demorado. todo lo demás. Todo demorado. Ok. Volvemos mañana. Volvemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Y reitero, no soy la única periodista, somos varias, y todas mujeres, y a todas con el cuerpo, o con el peinado, o con la ropa, o con las expresiones que tenemos, siempre y nos dicen efectivamente las mismas groserías que le dicen a todas las congresistas mujeres.
Pero hay que ver cómo las congresistas del fujimorismo insultan a otros y los congresistas del fujimorismo insultan y mienten descaradamente en sus cuentas de Twitter y no les pasa absolutamente nada porque tienen inmunidad parlamentaria. Ellos tienen inmunidad, no pueden hacer nada. Y uno no puede hacer nada. Entonces te dicen ladrona, mentirosa, corrupta, cochina, lo que quieran, y tú no puedes hacer absolutamente nada porque ellos tienen inmunidad parlamentaria. Entonces, francamente, me da risa que una persona que tiene el privilegio de tener inmunidad parlamentaria se victimice, pues. Si nadie la puede tocar. Nadie la puede tocar. Es una cosa increíble. Una cosa es una cosa, como decían, y otra cosa es otra cosa. ¿No es cierto? De verdad, esa es filosofía Cantinflas. Es que me vuelvo a acordar de Becerril hoy en la mañana, hablando con Pati del Río y no puedo, me mato de la risa. Al final de la entrevista le decía, bueno, es que yo no he venido para hablar de ese tema, he venido porque decía que él era muy educado. Muy educado. Él es muy educado. Dice que cuando fueron a hablar con Kuczynski y el caso Moreno fueron educadísimos. Y lo despidieron dándose la mano. Que querían que le dé una cachetada al presidente, pues, ¿no? Que era seguramente lo que merecía. No, que él es muy educado, que nunca le faltó el respeto a nadie. Es una parte buenísima. Nunca les han faltado el respeto Entonces, a nadie. Pati del Río le dijo, oiga, lamentablemente pues hay todo este tema, usted ha hecho esto, aquello, ¿no? No, yo no he venido para hablar de esos temas. Si me hubieran dado las preguntas antes, prácticamente dijo, o sea, me hubiera dado la información antes de lo que me iba a preguntar para yo responderle. Entonces, Patricia le decía, no, nosotros no trabajamos así, señor. No damos la pregunta de antemano, no somos la comisión Lavallato con Keiko, prácticamente, lo único que le faltaba es decir. Pero qué graciosa entrevista, por Dios. La verdad que ha sido una cosa bien divertida. En fin. Pero el Congreso no puede, y las congresistas no pueden hacer una campaña pues de victimización de su investidura, cuando a los que no tenemos inmunidad parlamentaria nos mandan cientos de cuentas de fujimoristas anónimos, y a veces no tan anónimos, insultándonos. Además yo tengo un grupo de bloqueados que son, no voy a decir sus nombres porque no me interesa, pero que son gente que apoya abiertamente al fujimorismo, y que nos insulta todo el día, hombres y mujeres, a mí y a un grupo de periodistas mujeres también, todo el día nos insultan, a eso se dedican. Entonces, o sea, ¿qué hago? Y algunas son mujeres, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada más que bloquearlo. Además, obviamente, nunca van a tener pues 2,5 millones de seguidores, lo que quieren es tener más seguidores, no van a tenerlos, o sea, ¿qué puedo hacer yo? Pero si les das importancia, estás en eso, ¿no? Entonces, la verdad, no entiendo esta pataleta salvo dentro de ese contexto. Bueno, regresamos ahora sí para hablar de Marta Huatay. Vamos a regresar para hablar de un tema bien importante, sobre todo para la gente joven. ¿Quién era Marta Huatay dentro de Sendero Luminoso y por qué su liberación causa tanta controversia y molestia? Vamos a la pausa y volvemos. Ocho y 36, continuamos, estamos en el aire, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. En breve tendrán este programa en nuestro canal de YouTube, Sodomco. Nos estamos riendo porque, ¿qué pasa? Como explicaba ayer, por ejemplo, las vacas, igual hay que ordeñarlas el domingo, ¿ya? Dice, bueno, pues, pero se ordeñan las vacas en el campo, no pasa nada. No, pues porque el recojo de leche se hace con camiones que se llevan a una planta de acopio, y hay plantas de acopio en todo el Perú. Si suspendes todo el tránsito, no hay cómo recoger la leche. Por lo tanto, la vaca se aguanta, no la ordeñan. A mí dicen, no, pues ese día el ternero mama como debe ser. Mama doble, pues se le sale la leche por las orejas al ternero. O sea, las gallinas van a poner huevos el domingo. Estamos seguros de eso, no hay discusión. Además, las vacas hay que ordeñar por lo menos 3 a 4 veces al día. Porque si no, la vaca se muere, le da mastitis, pobre vaca. Por ejemplo, las Holstein. Bueno, estamos acá con Pedro Yaranga, ya que es un hombre de campo también, y sabe pues que hay cosas en el campo que no se pueden detener. Que no se pueden detener. O sea, no sé qué cosa creen, que no van a salir a pastorear. Los pastores tienen que salir a pastorear. Porque si no comen, los animales se mueren, pues, o sea, si no toman agua, se mueren. O sea, en el campo las cosas no se detienen. El censo rural va a durar 15 días, pero sí pues puede haber una discusión sobre lo que es rural y lo que es no rural, porque lo que es agropecuario, o sea, que ya hay ahí algún nivel de industrialización, ya no es rural. Ya no es rural, Claro. pues, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con todas las fábricas que recogen cosecha, envasan, empacan, están en todo ese proceso? No. Entonces hay que
empadronar a toda esa gente en 4 días. No sé cómo van a hacer. Pero estamos aquí, bueno, con Pedro Yaranga para hablar de otro tema. Vamos a hablar de Marta Huatay. ¿Quién es esta mujer? ¿Dónde la encontraron? ¿Qué hacía? ¿Por qué ha salido? Preguntas que la gente más joven de repente no se ha hecho, pero debería hacerse para entender la preocupación de sus mayores. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Rosa Bueno, María? hablemos un poco de la biografía política de Marta Huatay. ¿Quién es esta mujer? En realidad, de ella antes no se sabía mucho porque era una docente, es trujillana, me parece que es de la especialidad de filosofía, que después estudió Derecho, Ciencia Política, que ejercía la defensa en forma legal. Posteriormente se enrola a la organización Sendero Luminoso, pero no como jefa, sino como integrante, primero de Socorro Popular. Y Socorro Popular antes cumplía 3 funciones básicas: primero salud, luego asistencia con abogados a través de abogados democráticos y luego asistencia a los familiares de los detenidos. Esas 3 cosas Hay que decir una funcionales. cosa bien clara. Hasta el año, les digo, en la época todavía de la masacre de los penales, la Asociación de Abogados Democráticos, que eran los abogados que defendían a Sendero Luminoso, Era asociación libre. Exactamente, funcionaba abiertamente. Perfecto. Funcionaba abiertamente y no era perseguida por la policía. Entonces se presentaban en todos los juicios, impugnaban todo, ponían habeas corpus, eran unas fieras defendiendo a los terroristas. Esos eran los abogados de los terroristas, no las organizaciones de derechos humanos. No, ellos estaban también Así es. organizados entonces, y la Asociación de Abogados Democráticos ya Así era es. dirigida por la señora Marta Huatay, Exacto. quien también ejercía el derecho en forma legal. Así es. Pero luego, como cualquier organización de fachada de esta organización de Sendero Luminoso en el Camino, se va militarizando, ¿no? Exactamente. Entonces, es más, hasta, me parece, desde el 89, la que dirigía Socorro Popular, comité de dirección, no es comité central, es comité de dirección, era Yovanca Pardavé Trujillo. Entonces, en ese camino se militariza, entonces se organizan ya en pelotones, pero básicamente para hacer acciones en Lima, porque según Guzmán, el país y en Lima ya se vivía un equilibrio estratégico. Por lo tanto, había que hacer mayor fuerza, mayores atentados de mayor envergadura. Para Y que se esa tenga función... idea, para que se tenga idea, claro, quiero solamente recordar 2 cositas. En la lógica maoísta, ¿no es cierto?, de el señor Guzmán, por llamarlo de alguna manera, porque es un asesino, en la lógica maoísta, él primero tenía que conquistar el campo e ir del campo a la ciudad. Allá hay una cosa bien especial, O sea, y Rosa para el María. año 90, él cree que ha llegado al equilibrio estratégico, ya Exacto, conquistó el campo, por supuesto. y ya podía pasar a la ciudad. Allá hay una cosa bien especial y que muchos olvidan. Por ejemplo, hemos premiado a los policías del GEIN, que es importantísimo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana, 2 minutos. Hola, muy buenos días y bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Cómo estás, Rosa María? Bueno, muy buenos días. Acá nos estamos riendo de que, el asunto del censo se está volviendo cada vez más caótico. Yo espero de que de aquí al domingo, dado que los peruanos somos así de última hora, de último minuto, resuelvan los problemas, pero hoy día no están resueltos. Tan no están resueltos que ayer un ciudadano ha interpuesto una acción de amparo. Y con toda razón, porque el Estado decidió violar un sinnúmero de derechos constitucionales, ¿no es cierto?, sin dar más explicación. Voy a volverlo a explicar para que quede bien claro. Nadie se opone al censo. Los censos tienen que hacerse cada 10 años, pero dependen de la buena voluntad y disposición de la gente. No se puede amenazar, no se puede imponer. Una orden de inamovilidad, como dice el decreto supremo que publicó el PCM, es un saludo a la bandera, porque a mí nadie me puede obligar a no moverme, salvo que haya estado de emergencia y haya toque de queda. Pero como no se ha decretado el estado de emergencia, a mí las infografías y los funcionarios del INEI no me pueden amenazar con detención, porque esa detención es arbitraria. Hoy la portada de La República dice: orden de inamovilidad el domingo 22 será estricta. Los ciudadanos deben permanecer en sus casas a la espera del emperador. Hay orden de detención para quien se resista a acatar la medida. ¿Quién ha dado esa orden de detención? Tan mal hecho está que la famosa infografía de la página web de el INEI que circulaba en redes ayer, en la noche el INEI ha tenido que decir que es información no oficial.
O sea, es información falsa, pues, porque nadie te puede detener. Y nadie te puede detener por la que la Constitución te respeta tu libertad a transitar por el territorio nacional. O sea, yo no estoy inventando nada. Las excepciones a la libertad de tránsito están explícitamente señaladas en la Constitución. A ver, artículo 2, inciso 11. Toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o para aplicación de la ley de extranjería. Y obviamente más adelante en la Constitución por el régimen de excepción. ¿No es cierto? Que solamente hay dos, el estado de emergencia y el estado de sitio. No hay otras limitaciones, a la libertad de tránsito. Toda la gente que tiene que viajar el domingo, ayer llenaba las redes preguntando ¿qué hago? Entonces había un grupo de gente bondadosa que decía, empadrónate. ¿A dónde? En tu municipalidad. Y no ha faltado gente que me ha dicho que ha ido a su respectiva municipalidad a preguntar el hecho material, él no ha mandado el INEI. Luego el INEI ha dicho que hay que empadronarse en tu oficina local de INEI, la más cercana a tu casa. ¿Ok? Pero ahí tampoco ha llegado el material para empadronarte antes. ¿Ya? Luego, hay que decirlo, el plazo estaba vencido porque la resolución del INEI para empadronarte antes la sacaron el día del partido Perú-Colombia y vencía el día siguiente. Duraba 24 horas. O sea, nadie le hizo caso al asunto. ¿Qué? Porque nadie la vio y ellos tampoco dijeron. Entonces, anoche han sacado una nota censal que han pasado por, y la tengo, por correo electrónico, señor empleador, ¿no? Y tienes que tener más de 20 trabajadores para pedir que presencien a tus trabajadores y el censo presensal va a ser del 16 al 20. Ejemplo, piensen ustedes en una gran compañía minera, en un asentamiento minero inmenso, que tenga, pues, no sé, un turno de 8 a 5 de 2.000 personas. Yo estaba en Las Bambas, ellos tienen 8.000 personas en total, los turnos son más o menos 2.500 personas, pero entrar y salir al Cusco, por ejemplo, te demora 8 horas. Claro. Entonces tienes que quedar ahí. ¿Ya? ¿Que van a presensar a los 8.000? No entiendo. Acá es al revés. Acá Abel trabaja los domingos. Abel es periodista. Abel es nuestro director periodístico. Abel se quiere presensar. Pero acá no hay más de 20, pues. Salvo que contemos a todos los padres, ¿no? Pero no creo. Abel se quiere presensar. No sabe a dónde, no le han dicho nada, no tiene idea. Así el domingo se mete acá al convento y vive acá con los curas. Nos censarán en calidad de religioso, pues. No sé qué va a tener que decir. De verdad. Es que es impresionante la manera en la cual han manejado. Censos se han hecho en el Perú muchísimos y yo nunca he visto tantos problemas. Pero ese no es el único artículo que viola el censo, pues, porque la otra cosa es que han dicho que es obligatorio contestar las preguntas. Y eso no es verdad. Y que tienes que hacer pasar al censador a tu casa. Eso tampoco es verdad. Artículo 2, inciso 9. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él, efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita, sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley. ¿Dónde está el censo acá? Nadie puede ingresar sin mi permiso. Si a mí me da la gana de atender al censador en la puerta, lo atiendo en la puerta. Porque no me da la gana que entre a mi casa, pues. No confío en el censador, no lo conozco, no sé cuáles son sus credenciales. No quiero, pues. Entonces no me provoca parada, le contesto las 47 preguntas en la puerta de mi casa, porque no tengo por qué entrar. Y finalmente, y esta creo que es grave, y se nos había pasado ayer, que es el motivo de la acción de amparo, toda persona tiene derecho, artículo 2, inciso 18 de la Constitución, a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como a guardar el secreto profesional. Entonces, cuando te preguntan religión y no te da la gana de contestar, no contestas, pues. No contestas, porque es una convicción personal, no me da la gana, yo no tengo por qué discutir con usted, no quiero. Entonces, ahí tienen otra forma por la cual se le tiene que pedir a la gente que por favor lo diga. ¿Ok? Y además hay una cosa que es elemental. Artículo 2,
inciso 24, que es uno muy grande, que es: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que ella no prohíbe. No hay una sola norma legal que prohíba el libre tránsito el día domingo. O sea, esas detenciones, ese Ninguna. llevarte a la comisaría, aunque no estés en un calabozo ni nada, Nada. no se puede. Es ilegal. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. ¿Qué ley me manda a quedarme de 8 a 5? Dicen, la ley dice, habrá inamovilidad. Eso es quedarme inmóvil. Yo me puedo quedar inmóvil en una plaza pública, me puedo quedar inmóvil donde me dé la gana. Y además, ¿con qué derecho? ¿Por decreto supremo me vas a quitar a mí mi derecho constitucional? Le puedes pedir por favor. Y yo te puedo decir, sí, por supuesto, encantado de colaborar. Pero como te estoy haciendo el favor, no me puedes llevar detenido, pues. Es voluntario. El censo, por definición, es voluntario. Y hay un montón de gente que no cree que tiene derechos, ¿ah? Un montón. ¿Qué te cuesta? Pues no seas malita. La pasas bien con tu familia. Pero nadie está diciendo que no. Lo que no pueden es amenazarme con detención. Un trabajo importantísimo que han hecho. Pero la estrategia inicial, cuando inicia la lucha armada en Chaclacayo, en la primera escuela militar, me parece que es abril del 1980 en Chaclacayo. 38 participantes importantes, muchos de ellos del Comité Central, acuerdan iniciar la guerra en Chuchi el 17 de mayo, ¿no? Entonces ahí plantean cercar del campo a la ciudad. Ese era el planteamiento. Si en China hicieron con la fuerza de los obreros, en el Perú sería con la fuerza campesina y la dirigencia de los estudiantes y trabajadores. Pero en ese intento, desde el año 81, Sendero se equivoca. O sea, en su desesperación, porque no tenía mayores ingresos, entonces empiezan a incursionar en las pequeñas comunidades campesinas, empiezan a cuestionar a pequeños agricultores, se llevan sus ganados, su pequeña tienda. Entonces el campesino inmediatamente también reacciona. En realidad era gente mayoritaria de apoyo, pero como había muchas matanzas contra los dirigentes campesinos, contra pequeñas poblaciones, reaccionan, y más o menos desde junio del año 82, los campesinos, utilizando la misma estrategia de los senderistas, empiezan a organizarse, pero contra Sendero. Así es. Y poco a poco empieza a crecer esa organización, a tal punto que hace abortar ese planteamiento central de Sendero Luminoso de cercar del campo a la ciudad. O sea, del campo los desalojan los campesinos a los senderistas, claro, cosa que se vieron arrinconarse hacia las ciudades, entre estas a Lima. Claro, pero ese arrinconamiento Guzmán lo interpretaba como un triunfo. Exacto. O sea, ya hemos logrado el equilibrio estratégico, entonces nos vamos del campo a la ciudad. Como todo estaba centralizado en Lima, entonces... Y Marta Huatay debe haber operado como abogada abiertamente hasta el año 87-88. Probablemente. Donde ya la comienza a fichar la policía como miembro de la organización de Sendero Luminoso, miembro cuadro de la organización. Ahí pasa la clandestinidad, pero dirige, entre otras, el atentado de Tarata. Desde el año 90 más o menos, Socorro Popular, a través de su comité de dirección, que era dirigida por Yovanka Pardavé, empieza a iniciar las primeras acciones. Ese es el año en que empieza la aplicación del programa del equilibrio estratégico. Exacto. Empiezan los asesinatos selectivos contra muchos funcionarios y exfuncionarios del gobierno de ese entonces, pero también algunos atentados contra algunas embajadas, entre otros. Los atentados mayores, el atentado de Tarata, que es el de mayor envergadura, también contra algunas embajadas, el asesinato contra María Elena Moyano. Claro. Todo lo que sucedió del en el Canal 92. 2, del Canal 2. Claro. Entonces, el 91 sale detenida Yovanka Pardavé. Exacto. Cuando Yovanka Pardavé, que era integrante del Comité Central, es detenida, la suplente era Marta Huatay. Marta Huatay asume el Comité de Dirección de Socorro Popular, pero también la línea de posicionamiento en el Comité Central. Desde ese momento ella pasa a formar parte de la cúpula principal de Sendero Luminoso. Así es. Para que se hagan una idea, la cúpula central, acuérdense siempre que Sendero era una estructura compartimentalizada, es decir, por células. Unos no sabían lo que hacían los otros, de esa manera podían, si uno caía, no cantaba sobre lo que hacían los demás. Pero el Comité Central, que es el que cae al final, ¿no es cierto? Ser parte del Comité Central puede ser un honor. El cerebro. Claro, eras el cerebro de la organización y conocías todo, o casi todo. Marta Huatay no cae con Abimael Guzmán, ¿no es cierto? No cae. ¿Dónde cae? Ella cae posterior, porque después de la Días detención, después. ella cae en octubre, ya más o menos.
Entonces, después de la detención de Abimael Guzmán, ella se reúne con el reducido grupo que tenía a su mando, ya digamos, ya no dando cuenta directamente al Comité Central porque ya era imposible. Entonces ella la que toma toda la dirección y planifica los atentados más crueles en Lima. Claro. Un poco para hacer fuerza de que la organización no había caído del todo, Así que era es. falso de que con la caída de Guzmán todo se venía abajo. Y la atrapan. Y la atrapan en octubre. Muy rápidamente, porque fíjense ustedes, ha salido libre el 16 de octubre, que es el día que la atrapan, y a Abimael Guzmán lo atrapan el 12 de septiembre. Así es. Entonces el GEIN ya la tenía absolutamente cercada. La atrapan y la queja que hay es por qué le dan solo 25 años si era miembro del Comité Central. O sea, fíjense, Maritza Garrido Leca le dan 25 años y Era apoyo. Era apoyo. Así es. Y esta que era Comité Central le dan 25 años. Inicialmente ella estaba Perpetua. cadena perpetua, como ella, los demás integrantes del Comité Central. Exacto. Pero allí pues hay un cuestionamiento a los jueces sin rostro, fiscales sin Yo sí, rostro, que se obviamente vuelve se han a jugar. cometido una serie de errores. Así es. Algunos de ellos se fueron a la Corte Interamericana, entonces obviamente ahí se cae todo, ¿no? Claro, el caso de Lori Berienson es el que llega a la Corte Interamericana y dice tienen que hacer nuevos juicios. Y el Tribunal Constitucional dice sí, hay que hacer nuevos juicios antes que nos impugnen todo. Por supuesto. ¿Verdad? Porque si no, estos desgraciados salen libres. Entonces se hacen los nuevos juicios y en esos nuevos juicios se establece que efectivamente tiene que haber una graduación de la pena. Es decir, el que tiene más pena es Abimael Guzmán y el Parraguirre, que son los líderes, digamos, y de ahí para abajo se va graduando. Lo que no se entiende es esa graduación de la pena. O sea, le han podido dar 30 años. O sea, la máxima no era 25, ojo, creo que la máxima era 35, pero 35 con revisión. O sea, en el caso de Guzmán no va a salir nunca. Porque si llega a vivir 35 años en la cárcel, que está en duda todavía, pues nadie le va a permitir salir a los Por la 35 edad, años. para Guzmán, una pena de 20 años ya es una cadena perpetua. Exactamente, de hecho. no llega muy lejos. ¿No? Y ya cumplió 25. ¿Ah? Ahora, claro, como lo mantienen en óptimas condiciones de salud, porque acá ese tipo de cárcel, como la de la base naval o la de Iroe, son cárceles casi personalizadas. Así Es es. cierto, tienes médico, tienes toda una serie de ventajas, si quieres, no es Lurigancho, no es Piedras Gordas, Claro. tienes baño privado, pues, ¿no? Tienes todo para tu confort, vives mucho más, vives muchísimo más. Pero bueno, Marta Huatay estuvo en Piedras Gordas, estuvo antes en un momento las mandan a todas a Chayapalca, después las bajan, después las llevan a Chorrillos, después las mandan a Piedras Gordas, es decir, había varios traslados en estos 25 años, se les ha vuelto a juzgar. Pero hay que ver que cuando se juzga de nuevo a toda la cúpula de Sendero y se vuelven a reencontrar, las fotografías que ustedes han visto, Así es. ¿no es cierto? Son de un reencuentro, pues, ¿qué les digo? Cariñoso, afectivo, ¿no? Claro, se porque están se encontrando con su encontraban líder y después de años. y su lideresa también. Porque ellos, para ellos, o sea, para la organización senderista, solamente estar junto al líder o que tenga una entrevista con el líder era todo un orgullo, porque era mejor que encontrarse con el Papa. Así, claro. Ellos tenían esa línea. Claro. Por eso decían jefe del partido y de la revolución, el águila, el que ve desde arriba, planifica todo y que va a guiar el futuro del Perú y de la humanidad. Era la quinta espada luminosa de la revolución Del mundial. marxismo, así es, Entonces, así es. miren, o sea, es un grupo de gente, lo que hace el fanatismo, esa es una lección para la gente joven, ¿no? Es que la gente pierda su vida, pierda su norte, pierda su pensamiento crítico, ¿no es cierto?, por seguir a un genocida. Entonces, al final de cuentas, Sí, porque muchos dicen que se entregan con alma, corazón y vida. Así O sea, es. todo o nada, todo para el partido, Sí. porque todo corresponde al partido, Claro. incluida su vida. claro, Por eso es que Guzmán decía que la vida del guerrillero, el senderista debe llevar en la yema de la punta del dedo claro, y guardar la clave sol, o sea, no revelar nada claro. y de ser posible ofrecer la vida por el partido. Claro. Entonces, un grupo de fanáticos así, imagínense ustedes enfrentar a la democracia peruana débil, precaria, con pocos recursos, en una época además de mucha pobreza del propio Estado, no solamente de todos los peruanos, sino un Estado pobre. Es evidente que fue un milagro que se ganara esa guerra. Ahora, como dice acá Pedro, que es verdad, la mayoría de peruanos, incluidas las comunidades campesinas más pobres, los aprendieron a odiar, porque iban y mataban sin piedad, robaban sin piedad. Así es. ¿No? Se robaban tu gallina, se robaban tus huevos, enorme. Lo que no pueden es crear una situación de pánico con toda la gente que viaja el domingo, ¿no es cierto?, que la van a detener yendo al aeropuerto. Lo que no pueden es decirle a la gente que no va a haber taxis, lo cual es mentira. Va a haber buses, va a haber taxis, va a haber todo. O sea, tendría que haber. Pero si salen funcionarios del INEI
diciendo las barbaridades que han estado diciendo, generan pues el caos. Y se hacen infografías como la que ahora es información no oficial, y dice bien clarito, dice, si no respondes, o sea, si no acatas las normas, recibirás multas, serás detenido y llevado a la comisaría donde serás censado. Eso dice la infografía del INEI. Como dice, ahora se legisla por infografía, pues, ¿no? Antes se legislaba por norma legal. Y si un decreto supremo es antagónico a la Constitución, prima la Constitución, pues eso lo sabe hasta un chico de primer año de Derecho. ¿Quién tendría que responder ante esto? Bueno, ya se presentó una acción de amparo. ¿Ante el tribunal? Ante primera instancia. En primera instancia. Van a pedir una medida cautelar. Seguramente. Por la cual no te pueden obligar a decir de qué religión eres. De ninguna manera. Obligar no. Sí puedes solicitar que den la información si la persona buenamente quiera, pero la persona no puede ser obligada. Y la segunda es que en el caso concreto de que una persona la detenga el día domingo, inmediatamente un habeas corpus. Por detención arbitraria con responsabilidad de los funcionarios que han dado esa orden verbal. Y eso incluye a los señores del INEI, por supuesto, desde el jefe del INEI hasta todos los que han participado en esta ilegalidad. A mí no me pueden detener. Eso es una falta de respeto absoluto a los derechos fundamentales. Muy mal enfocado este censo. Como reitero, no es la primera vez que se hace un censo en el Perú, pero es la primera vez que se le dice a los ciudadanos que son niñitos de primaria y que hay que asustarlos con el castigo para que respondan voluntariamente. Entonces uno puede responder con toda buena voluntad, pero lo que no pueden es imponerte una arbitrariedad ni una inconstitucionalidad. Y a mucha gente le parecerá que lo que digo es poca cosa, pero ¿por qué hacen tanto lío? Porque ahora te quitan este derecho y mañana te quitan otro. Y utilizarán esto como precedente, porque así es la conculcación de los derechos. Ay, pero si no dijeron nada con el censo. Entonces hay que decir, porque lo que están haciendo está mal, está muy mal. Y hay que decir una cosa, que en el decreto supremo que regula el censo, que es decreto supremo, que no es ley, es una norma de inferior jerarquía a la ley y a la Constitución, se dice que si das información falsa, te multan. Esa es la única multa que prevén. Entonces, si yo digo que soy católica y en realidad soy cristiana, ¿me van a multar? Cristiana evangélica, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Y quién va a verificar cuál es mi verdadera convicción religiosa? Pero eso me parece muy bien. Este ciudadano que ha planteado la acción de amparo es un ciudadano belga, nacionalizado peruano, que está espantado. Oye, me dicen que se ha ido la señal de Sodomco. ¿Tenemos problemas con la señal, Eduardo? Sí, tenemos un inconveniente técnico aquí en la base de la radio que tiene que ver con el streaming del proveedor, del tercer proveedor de internet. Vamos a solucionarlo, están trabajando en eso en estos momentos. Sí, Eduardo está subiendo la antena ahorita y va a enchufar un cable con el otro y regresamos. Pero vamos a la pausa para que no continúe yo despotricando y poniéndome de mal humor, para que me calme, y vamos a hablar también de la salida de la cárcel de Marta Huatay. Va a estar con nosotros Pedro Yaranga, experto en temas de terrorismo, y vamos a hablar de quién es Marta Huatay, porque la gente joven tiene que saber y por lo menos recordar qué hizo, y luego qué medidas pueden tomarse dentro de la discreción, ¿no es cierto?, que exige las acciones de inteligencia. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Hay inquietudes en redes sociales, Rosa María, hay quienes dicen que nadie se puede morir entre el viernes y el sábado, por ejemplo. No te pueden enterrar el domingo, piña. No te pueden enterrar el domingo, porque en teoría, según las amenazas del INEI, se llevan preso a todo el cortejo. Todos, tus parientes, todos a la misma comisaría, a llorar el velorio ahí. Claro, como Corea del Norte, todos lloran. Es que así es cuando haces una estupidez, ¿se dan cuenta? Tú puedes esperar a que las personas estén censadas, ¿no es cierto? Y hacer los acomodos necesarios para que puedas hacer el entierro pues a las 4 de la tarde, no hay ningún problema. No se puede, es inflexible, drástico, absoluto y total, ¿no? Lo de las multas me parece una barbaridad, porque además se presta a la absoluta arbitrariedad, ¿no es cierto? Claro. El Estado la pone multa por cualquier cosa, entonces tú le haces ese poder al INEI, olvídense, ¿no es cierto? Bueno, acá me están diciendo que en Chorrillos sí se escucha bien Radio Santa Rosa por FM. Muchísimas gracias a los que nos están avisando, y con eso estamos ordenándonos acá en la casa. Esperamos que todo salga bien, esperemos unos minutos para que todo
todo termine de arreglarse. Pero bueno, como ven, el censo plantea muchos problemas, muchas dudas, y esperemos que se resuelvan hoy. Y hay otro término que me hizo recordar épocas pasadísimas, Rosa María, que aquellas personas que se censaban antes en las jurisdicciones que les correspondía obtenían un salvoconducto para poder movilizarse. Claro. Eso me hacía acordar al toque de queda, pues, ¿no? Que era un salvoconducto también. Claro. Exactamente. Bueno, tengo que comentar la entrevista más cómica que he escuchado en la mañana. Venía para acá y venía escuchando a Pati del Río, que siempre escucho, que es mi amiga, y me hacía una gracia, porque entrevistaba a Becerril. El congresista Becerril solo, como dicen, solo caía en contradicciones, porque primero le decía a Patricia del Río que el presidente Pedro Pablo Kuczynski no estaba ni investigado, ¿cómo era? No era ni testigo ni investigado, que era un invitado. Entonces, ella le leía el artículo de la Constitución que dice que el presidente solamente puede ser acusado y por tanto investigado por determinados hechos. No, él no está investigado, pero luego dice, todos los investigados tienen que asistir a las comisiones. Entonces, dice, Pati, ¿no me ha dicho que no es investigado? Entonces, si no es investigado, no tiene por qué asistir. ¿O sí? No tiene, pues. A ver, ¿acaso la comisión Lavallato puede citar de grado o fuerza al presidente de la República? ¿Puede citarlo de grado o fuerza? Quiere decir que o va porque quiere o va porque lo llevan enmarrocado. ¿Puede hacer eso? O sea, ¿pueden llevarlo enmarrocado? No pueden, pues. No pueden, pues. No lo pueden citar de grado o fuerza. ¿Por qué? Porque es el presidente de la República. Y mientras sea presidente, no lo pueden llevar. Lo van a acusar constitucionalmente por desacato a la Constitución. Bueno, que les den unas clases de derecho constitucional primero y no sean tan burros, ¿no? Obviamente, como tienen los votos, mejor váquenlo, pues, ¿ya? O sea, si quieren hacer eso, mejor váquenlo. Pero él no tiene por qué ir y yo cada día me reafirmo más en que no debe ir. Es más, ninguna persona debería ir a una comisión donde tú sabes de antemano que te van a insultar y que a la lideresa la van a tratar con tanta condescendencia. Pero si te van a insultar, tú no vas. Tú no vas, ¿para qué vas a ir? La única vez que yo siempre lo cuento, que me han citado a una comisión investigadora del Congreso, perfecto, le dije, me llevan enmarrocada. Y yo entraré gritando viva la libertad de expresión. Y no se trata de eso. Llévenme enmarrocada, pues. A ver que lo lleven al enmarrocado al presidente de la República. Ahí ya no, pues no, ya no. Entonces, en fin, pobre señor, me dice, me compré unos pasajes a Piura, el vuelo sale a las 6 a.m. Llegando me detendrán. Según el INEI ayer, sí. Según el INEI anoche, ya no. Ya no, ese infograma te voy a enseñar el infograma, es increíble. Sí, lo he visto, la infografía es en realidad es información no oficial. Es por lo que el propio jefe del INEI ha tenido que desmentir durante toda la mañana lo que en ese infograma decía. Al final, y lo que él mismo ha dicho. Ya, de acuerdo, pero al final todo quedó más confuso. Así es, ¿no? Lo que él mismo ha dicho una y otra vez. No puedes salir de tu casa, te van a llevar detenido, si no acatas recibirás, es así, si no acatas la orden recibirás multas, serás detenido y censado en la comisaría. Y ahora esa es información no oficial. Acá tengo el infograma delante mío. Bien claro, si no acatas la orden recibirás multa, serás detenido y censado en la comisaría. Lean lo que dice orden de inamovilidad y en la parte de abajo en rojo dice eso. Y esto es la página web del INEI. Y ahora dicen información no oficial. ¿Y saben lo que dice arriba? En Twitter. En vista de que está circulando información inexacta, INEI recuerda que la información sobre censos se brinda solo por vías oficiales. O sea, el presidente de la institución no es una vía oficial. ¿Por qué ha dicho esto? Él lo ha dicho. Y sus subordinados también lo han dicho. En cuanto foro ha habido las últimas 48 horas. Entonces, ¿qué les pasa? ¿Ya? Ahora, como dicen, anoche, tarde, dije, yo creo que he logrado que el INEI deje de amenazar. Entonces mi labor educativa continúa hoy porque tampoco puede ser que la gente no sepa que tiene derechos. Eso me parece increíble. Y que renuncie a sus derechos constitucionales como si nada. Entonces, lo que tienen que decirle rápidamente en esa acción de amparo, si responden una cautelar, es que nadie puede ser obligado a decir cuál es su religión. Obligado no. Obligado no. Voluntariamente lo que quieran, pero obligado no. Y ese es el cambio de actitud que tiene que tener el censista, ¿no es cierto?, respecto a ¿ves? Miren, el alcalde Castañeda Mafloco confirmó que no hay servicio metropolitano por el estado de inamovilidad. Claro, pues.
Obviamente no les van a pagar a los choferes de Metropolitano su día, ¿no es cierto? Y tú tira pata nomás, mira cómo se ríe todo, de verdad, pues, porque se ahorran un día de trabajo, mira la cara de tristeza esta. Sí, no, comienza a caminar, mamita, porque no vas a llegar. Comienza a caminar porque no vas a llegar. ¿Ya? No, pues. Miren, mañana, miércoles, tenemos una programación especial porque el Señor de los Milagros pasa delante, ¿no es cierto?, de acá de Santo Domingo. Y todos los años pasa delante de Santo Domingo el 18. Y está todo tan organizado que no hay ningún problema, no hay ninguna orden de inamovilidad. Y es una procesión que puede llegar a tener 1 millón de personas en la calle. ¿Ok? Entonces, ¿cuál orden de inamovilidad? No se necesita amenazar a las personas, decirle que no puede hacer lo que siempre hace, si es que no tienes el poder realmente de persuasión. O sea, ¿qué pasó con la capacidad de persuasión? La gente quiere colaborar con el censo, por supuesto, pero no quiere ser detenida ni multada. Nunca han habido detenciones ni multas. Eso es un abuso. ¿Ya? Y 2, los servicios que se tienen que prestar de manera continua nunca han sido interrumpidos. O sea, nunca. Y menos con un precenso que obviamente han debido hacer en los últimos 15, 20 días, un mes, y no en los últimos 4 días, pues. En los últimos 4 días, ¿qué vamos a hacer? Y lo que yo te decía ayer, todos los problemas prácticos, ¿qué? No va a haber guardianes en ningún sitio, vigilancia cero, pues todos se tienen que ir a su casa a dormir. Claro. Nadie se puede accidentar. Nadie se puede accidentar, nada. No, es bien, como dice, bien tonto, ¿no? ¿Qué puedo presentar si me quieren detener? ¿Tiene que gritar? ¿O qué puedo decir si voy a ver a mi madre, que es una persona de la tercera edad? Usted grita así, habeas corpus, basta decirlo verbalmente. Son como las palabras mágicas en el derecho. Habeas corpus. ¿Ya? Usted dice eso y nadie lo puede tocar, tienen que traer un juez. Y el juez tiene que establecer si usted ha sido detenido arbitrariamente o no. Y si usted ha sido detenido arbitrariamente, lo tiene que poner de libertad de inmediato. Y usted puede, y de oficio debería haber una acción contra el funcionario que ha ordenado una detención arbitraria. ¿Ok? ¿Qué sería el jefe del INEI? Que sería el jefe del INEI y sus subordinados, el que corresponde. Me dicen que Radio Santa Rosa no se puede escuchar por internet en este momento. Sí, nos están escuchando en AM, FM y en la red nacional. Pero nos pueden escuchar por la red nacional, ¿sí? En Facebook, por Facebook Live. Por Facebook Live. En breves instantes, después de terminar el programa, lo vamos a poner en el canal de YouTube, en Sodonco, para que ustedes lo puedan tener ahí. No hay ningún problema con ello. Cerramos el tema del censo y vamos al tema de los insultos a las mujeres. Temón, ¿no es cierto? Están preocupadísimos en la bancada fujimorista por los insultos a las señoras congresistas parlamentarias por parte de una sátira, eso es lo que es una sátira, una columna satírica de un personaje ficticio. El personaje ficticio es la China Tudela, cuyo autor es Rafael León. La China Tudela inició sus columnas de ficción en los años 70, o sea, tiene, pues, ¿qué? 30, 40 años, ya la China Tudela ha crecido con nosotros. Y es efectivamente un personaje racista, mal hablado, pitucona, despreciativa, o sea, es una persona que desprecia a los demás. Esa es su manera de ser y de hablar. Lo que pasa es que como es una caricatura, sus expresiones son tan agresivas que efectivamente causan humor, porque no existe una persona así, ¿ok? Es una caricatura de la realidad. Puede gustar su humor, puede disgustar su humor, pueden parecer chistes malos, chistes buenos, chistes ofensivos, porque los hay, también hay chistes que ofenden, por supuesto que sí, pero en todo caso la libertad de expresión le garantiza a Rafael León seguir haciendo lo que está haciendo. Aunque pueda no gustarle, ayer leí una editorial en El Comercio, una columna de opinión que decía que eso era un exceso, puede ser, pero no puede ser regulado. Pero ahora la congresista Chacón, en el diario El Comercio, escribió una columna diciendo que todas las mujeres nos tenemos que solidarizar con ella. Un momentito. Empecemos por el principio. Yo puedo dar ejemplos muy variados y profundos de cientos, no pocos, cientos de cuentas creadas por fujimoristas o allegados a fujimoristas para insultar a periodistas como yo. Y no somos pocas las periodistas mujeres, somos varias. Somos varias las periodistas mujeres que somos víctima sistemática y constante a lo largo de muchos años de insultos de simpatizantes del fujimorismo, con, efectivamente, agresiones a nuestro cuerpo, ni siquiera a nuestras ideas, a nuestro cuerpo, básicamente. Y también he tenido que soportar a un hincha del fujimorismo, como es Aldo Mariátegui, insultándome con mi cuerpo. No una, sino varias veces.
Entonces, a mí no me vengan con cuentos. Esto es que a ellas no les gusta que las toquen, pero no les importa que toquen a las demás. Nunca les ha importado. Y tan no les importa que mantienen a Maritza García de presidenta de la Comisión de la Mujer. Así que a mí yo no les creo nada de la solidaridad femenina y de que tenemos que luchar contra los agresores. Eso es un cuentazo que han inventado esta semana, porque no pueden justificar los injustificables comentarios de Maritza García respecto a que hay agresores sanos, ¿no es cierto?, que se descontrolan porque la mujer lo provoca. ¿Ok? Entonces quieren tapar una cosa con la otra. Y ahora son víctimas, ¿no es cierto?, del abuso verbal de la libertad de expresión. Cuando jamás han movido un dedo por los ataques sistemáticos. Yo los bloqueo. A veces los reenvío para que todos los vean, ¿ya? Porque me parece a veces educativo, pero en general yo bloqueo diariamente decenas de sujetos que me insultan por mi cuerpo. Así que tendría que decirle a la señora Chacón, bienvenida al club, pero controle a sus huestes, porque esas huestes son trolls del fujimorismo. Son cuentas creadas, robots creados para insultar, a veces con mensajes idénticos